Hola, yo soy Juliana Colucci, profesora asociada de la Universidad del Rosario del programa de Periodismo y Opinión Pública, y hoy les voy a hacer una charla titulada Periodismo colombiano y el cubrimiento de la pandemia. Me gustaría empezar hablando que quizás haya habido diferentes etapas de este cubrimiento. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, los medios de alguna manera han alarmado mucho la situación y asustado a los ciudadanos de alguna manera. Entonces, yo quiero destacar que en principio se trató, o durante varios meses, se trató de un cubrimiento con un enfoque muy oficial, muy basado en fuentes oficiales. Y ahí quiero destacar lo siguiente, porque en datos oficiales, ustedes pueden estar pensando, pues datos oficiales es normal, dado que pues necesitaban datos oficiales para poder también mostrar una dimensión de la pandemia en el país. Pero lo que me refiero es precisamente a que los principales medios o los medios más masivos como El Tiempo, como el noticiero de televisión Caracol, se basaban sobre todo en cifras que muchas veces no correspondían a la realidad como tal, las cifras que divulgaba el gobierno nacional. Y no solo eso, ¿no? En las webs de los medios también siempre estaba ahí una infografía que actualizaba todos los días las cifras de muertos, de contagiados. Entonces, pero yo voy un poquito más allá, ¿no? Ese periodismo o ese cubrimiento basado en fuentes oficiales también significa la transmisión de ruedas de prensa de los gobernantes por Facebook Live, y también una reproducción de ese discurso pues sin cuestionar, sin contrastar información. Entonces me parece que han dado muchísima voz al presidente Iván Duque y también a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ¿Eso qué significa? Significa que para el ciudadano muchas veces esa información, o qué significó, ¿no? Que muchas veces esa información generó confusión para el ciudadano común de a pie. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces el discurso del presidente iba hacia una dirección y el discurso de Claudia López respecto a una determinada medida que se iba a tomar iba por otra, ¿no? Entonces eso confundía bastante los ciudadanos y generaba también dudas, y me parece que en ese sentido faltó por parte de los periodistas cuestionar más. No se trataba solo de publicar o reproducir lo que los gobernantes decían por redes sociales o afirmaban durante esas emisiones online, que eran diarias prácticamente, ¿no? No solo enfocarse en eso, sino que mostrar que el ciudadano cuestionar que esa postura doble o diferente, por así decir, una postura contradictoria de la alcaldesa de Bogotá, que es la principal ciudad, la más grande del país, y el presidente, iba muchas veces de forma incoherente para direcciones contrarias. Y me parece que en ese sentido faltó cuestionar más, faltó pues que los periodistas mostrasen que pueden cuestionar, que deben cuestionar, ¿no? Y que deben informar bien al ciudadano ante todo. Y me parece que faltó ahí. Otro aspecto que ha mantenido, otro punto que me parece que ha dado mucha voz a las fuentes oficiales, es el programa emitido por televisión que presenta el presidente
durante una hora. Durante una hora todos los días reportaba, ponía a los ministros a hablar y respecto a los avances de la pandemia o las medidas que se habían tomado, ¿no? O que se estaban tomando. Entonces me parece que en ese sentido el cubrimiento falla, ¿no? Porque solo transmitir lo que una fuente oficial está diciendo es quedar corto. Es decir, el periodismo no está haciendo su papel social, ¿no? Que es de vigilar. Si nos acordamos de lo que dicen los autores de los elementos del periodismo, Kovács y Rosenciel, ellos destacan y señalan la necesidad del periodismo, mantener ese papel de la función, ¿no? Del periodismo, de los medios, de mantener ese papel, esa función de vigilar, de cuestionar. En este caso no ha habido, ¿no? O por lo menos es mi percepción como investigadora, como profesora de periodismo, que no ha habido, que faltó a la mayor parte de los periodistas y de los medios. Que haya casos aislados de notas, de reportajes un poco más profundizados, ahí ya es otra cuestión, pero en general fue eso lo que pasó, ¿no? Entonces dar voz, nadie más aguanta o aguantaba a escuchar al presidente Iván Duque y verlo en televisión una hora en la noche, ¿sí? Y los periodistas no cuestionaban, no estaban como cobrando o presionando el gobierno, porque además eso generaba un gasto, no sé, no tengo el dato, pero gastos de producción, un gasto tremendo en, digamos, comunicación para el gobierno, un gasto que antes no estaba, ¿no? Y que se podría haber apostado por hacer un programa, pues cuando hiciera falta, ¿no? De una hora, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y reunir esos recursos financieros para ayudar a las personas más pobres, las familias más pobres, que son mucho, ¿no? Teniendo en cuenta que en Colombia un 47% aproximadamente de la población es informal, de trabajadores informales. Entonces sí, durante la pandemia estas personas han sufrido mucho y siguen sufriendo porque son personas que ganan pues en el día a día. Si no venden, si no son vendedores ambulantes, si no venden, pues no tienen cómo comer, no tienen cómo sacar dinero para comer. Entonces me parece que ahí ha faltado esa responsabilidad social y de vigilar por parte de los periodistas, por parte de los medios, y también un agotamiento de tanta información oficial, ¿no? De tanta información oficial que llega un momento que el ciudadano tampoco quiere seguir con eso, ¿no? Quiere algo más a profundidad, más, digamos, de que cuestione lo que está pasando. Hasta porque acá ha habido varios problemas que se denunciaba a la ligera, como por ejemplo la falta de respiradores, ¿no? De aparatos que pudieran ayudar en la recuperación de los contagiados que estaban ingresados en los diferentes hospitales del país. Entonces se hacían muchas promesas de que sí, el día tal, el mes tal va a estar, y no estaba, ¿no? Entonces, ¿dónde están los periodistas? O sea, no estoy diciendo de denunciar como tal, sino que investigar más a fondo, ¿no? Porque ahí es donde abre un gran precedente para corrupción. Entonces, ¿dónde están los periodistas para analizar los datos que realmente profundicen en esas cuestiones, ¿no? De coger datos de administración pública, de gastos emergenciales del gobierno, de los diferentes gobiernos, tanto nacional como local, los gobiernos locales, para vigilar. Entonces me parece que ha faltado ese toque, esa profundización que esperamos de los medios. Entonces me parece que falla en ese papel social de vigilar, ¿no? Otra situación que llamó muchísimo la atención en el noticiero, por ejemplo, de Caracol Televisión, el noticiero, hay uno a mediodía y otro en la noche,
Pues una doctora, una médica, pues hizo el papel de presentadora en gran parte del programa. Es cierto que los periodistas se necesitan apoyarse en expertos, en ese caso una médico que pues con entrevistas puede aclarar varias situaciones y diferentes aspectos de la pandemia, del coronavirus, respecto al contagio. Eso es lógico, ¿no? De que hagan entrevistas en vivo o, en fin, a través de las plataformas digitales en vivo. Pero por otra parte, sustituir o poner una médica para presentar gran parte del telediario, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Sí? De alguna manera primero cuestionamos ese espacio que es de un periodista, ¿no? Ese puesto que es de un periodista. Y segundo, me parece que de alguna manera también, aunque sí está prestando un servicio, ¿sí?, a la comunidad, a los ciudadanos, de orientar, por otro lado, está dando un espacio que no corresponde a ese profesional, ¿no? Y de alguna manera repitiendo muchísima información respecto a prevención, respecto a los datos, y eso sí debería ser un periodista, en mi opinión, y no un médico. Entonces ahí me parece que en ese sentido también ha fallado específicamente ese noticiero, porque el médico sale de su papel, deja su papel de fuente como tal, de experto que colabora para aclarar temas en el mundo periodístico, para asumir un papel de presentador, de como si fuera periodista. ¿Sí? Entonces de ahí ojo con eso, porque eso sí me parece que es grave. Es grave porque ya estamos viviendo una crisis en los medios, en que muchos periodistas se están quedando sin trabajo, sin tener su puesto de trabajo. Entonces me parece que eso es innecesario y un error, por otra parte. En ese aspecto me gustaría hacer una discusión un poco más amplia sobre el agendamiento, o sea, el agenda setting de esos temas trabajados acá, ¿no? O sobre todo también cómo fue el enfoque dado por estos medios durante la pandemia. ¿Qué han destacado? ¿Qué espacio han dado a los ciudadanos? ¿Qué espacio han dado a otras fuentes que podrían colaborar para profundizar en el tema? Entonces, a mí me parece o la lectura que yo hago, el análisis que hago, es que ha sido una agenda que ha priorizado las fuentes oficiales, ¿no? Y no ha priorizado la pluralidad de voces. Entonces, al no priorizar la pluralidad de voces, estoy haciendo un periodismo de baja calidad, ¿no? Un periodismo pobre, un cubrimiento que pues no cumple con su papel como tal, como habíamos comentado antes, de ejercer esa función social, de vigilar, de escuchar más allá los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, ahí pongo un ejemplo, que sí, el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá también aprobó algunos subsidios, algunas ayudas para las familias pobres. Entonces, me parece que esa parte los periodistas han investigado muy poco, ¿no? Sí denunciaban en los medios que los ciudadanos decían que no estaban recibiendo, ¿no? Algunas familias no estaban recibiendo esa ayuda, pero tampoco profundizaron en el tema. ¿Y qué quiero decir con profundizar en el tema? Quiero decir que de coger datos, contrastar datos que deberían ser públicos, ¿sí? Datos de gastos, datos, a ver cuáles fueron las familias que han recibido esas ayudas, para saber, para verificar y para hacer un reportaje en profundidad. Entonces me parece que faltó eso, me parece que la agenda fue muy direccionada
como si cogemos análisis de agenda setting basado en la teoría de McCombs, o sea, vemos que sí, o sea, en ese caso lo que ha predominado ha sido básicamente o en la mayor parte de lo que llegaba al público, pues productos basados en fuentes oficiales, ¿no? Entonces ahí vemos que eso también muestra hacia dónde va el periodismo y el interés que tienen los medios. Entonces un interés que está muy conectado, muy enlazado a los intereses políticos y de los gobernantes. Entonces, en ese sentido, me parece que ha faltado una perspectiva más crítica, más de profundizar y de privilegiar la función social del periodismo. Ahora bien, haciendo esa lectura un poco más crítica, me gustaría concluir esta charla sobre el cubrimiento de los medios colombianos sobre la pandemia, con un paréntesis digamos, más positivo y también por reconocer el trabajo de Salud con Lupa, que es un medio digital, nativo digital, independiente de Perú, pero que cubre toda Latinoamérica. Y este medio sí ha buscado profundizar, discutir, analizar diferentes circunstancias durante la pandemia en los diferentes países, porque cuentan con periodistas, colaboradores de México, de Argentina, de Colombia, de Brasil, en fin, o sea, tienen ahí una variedad temática, han abordado diferentes temas claves, importantes, que fueron duros para la población, y sí, de forma más profunda, de forma más crítica, más analítica. No era solo mostrar, digamos, las víctimas, como me olvidó comentar eso, que a principio de la pandemia, o sobre todo los 2 primeros meses, los medios también aquí en Colombia mostraron mucho las víctimas. Entonces era un cubrimiento también de mostrar, mira cuántas muertes, mira qué difícil, mira, ¿no? Entonces en eso. Y entonces me parece que Salud con Lupa ha hecho un cubrimiento diferenciado, saludconlupa.com. Ahí encuentro diferentes tipos de productos periodísticos, desde productos más visuales, gráficos, que intentan enseñar cómo es la mejor forma de prevenir el contagio, así como reportajes más interpretativos en profundidad que cuestionado diferentes aspectos, como por ejemplo la producción de la vacuna, ¿no? Las problemáticas en hospitales en algunos países, pero de forma más profunda, más analítica, no de una forma superficial como la mayoría de las veces hemos visto en Colombia, ¿no? Entonces, con eso termino el video y espero que sirva para una reflexión y un debate.